Que tengan buen día los que nos están viendo por este video. Soy el doctor Alice Alegría, maestrante en Derechos Humanos, Convención en Sistema Internacional de Protección de la prestigiosa Universidad UNEMI. Bien, nosotros hicimos un trabajo que tiene como tema protección del derecho a la vida frente a las posibles ejecuciones extrajudiciales en el Cantón Milagro. La ruta de la exposición de nuestra investigación fue problema de la investigación, objetivo, delimitación, la metodología, resultados, conclusiones y los aportes. Entonces, la seguridad pública y protección de los derechos a la vida. El punto jurídico es que la seguridad pública es una responsabilidad estatal, pero no suspende la vigencia de los derechos humanos. La Constitución del Ecuador reza que es protectora de los derechos humanos y por eso reconoce la inviolabilidad de la vida en el artículo 66, literal 1. Entonces, ¿qué dispone? Que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por eso que el Estado debe de respetar y garantizar derechos reconocidos en la Convención, en el artículo 1, literal 1. Entonces, ¿cuál es la atención central de esta investigación? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo combatir la criminalidad sin convertir el uso de la fuerza en una afectación arbitraria del derecho a la vida. Es decir, que combatimos el crimen, pero tampoco podemos abusar de la fuerza. Entonces, por ende, la legitimidad de la finalidad de seguridad no vuelve legítimo cualquier medio o empleo. Entonces, ¿cuál es el problema local? Que en Milagro existen actuaciones documentadas de Policía Nacional y de Fuerza Armada con empleo de fuerza. Cuando en Piñas, en el año 2024, hubo una intervención policial ante un presunto robo y posterior atentamiento reportado. En Chontillo, en este año, una muerte que ocurrió, una persona herida y 7 militares procesados por presunta extralimitación de la fuerza. Entonces estamos viendo que en parte por combatir el crimen se está haciendo uso de la fuerza, se está como que excediendo al uso de la fuerza. Por ende, la investigación analiza compatibilidad con estándares interamericanos sin anticipar cualquier culpabilidad ni afirmar tampoco entrada de ejecución extrajudicial. Es decir que no puede violarse el derecho y por ende hay que respetar la vida. Entonces, la pregunta de nuestra investigación y el criterio de la respuesta es en qué medida las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en contexto de seguridad pública en el Cantón Milagro son compatibles con la protección de derecho a la vida y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a posibles ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esta pregunta que nosotros estamos planteando en la investigación es que no exige decidir culpabilidad penal, sino que una competencia, habilidad legal, existencia también de entidad de la amenaza, necesidad del empleo de fuerza y proporcionalidad de la respuesta. Por eso exige contrastar las actuaciones documentadas con parámetros jurídicos, resultados de investigación, que hay una planificación y control, investigación posterior y efectiva y protección judicial y rendición de cuentas para los miembros de la Fuerza Armada, la policía, de que exceden la fuerza cuando se trata de un delincuente, porque acuérdense que la Constitución y los derechos humanos es que hay uno de los principales derechos es respeto a la vida. Entonces, ¿qué debía demostrar la investigación que nosotros estamos haciendo? Es analizar, el objetivo general es analizar la compatibilidad de las actuaciones documentadas de la Policía Nacional y la Fuerza Armada de Milagro con la protección del derecho a la vida y los estándares interamericanos aplicados al uso de la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer punto es identificar estándares americanos, derecho a la vida, obligaciones estatales, límites al uso de la fuerza.
Examinar que actuaciones documentadas, como que, lo que ya mencioné que había ocurrido, hechos en Piña por la policía y Chontillo en la Fuerza Armada. Y por ende, contratar hechos versus estándares. Por eso que tenemos que determinar qué elementos permiten o impiden sostener compatibilidad jurídica. Entonces, ¿dónde y cuándo y qué se estudia? En el Cantón Milagro, provincia del Guayas. La investigación se concentra en actuaciones estatales documentadas dentro de este territorio. ¿En qué tiempo? El temporal, año 2021 al 2026, en el periodo donde el periodo permite incorporar antecedentes recientes. Para este 2026, donde se considera únicamente información disponible hasta la fecha del corte. ¿Qué unidad vamos a analizar? Actuaciones estatales, intervención documentada de Policía Nacional, de la Fuerza Armada, esfera pública, composición e incidencia sobre el derecho a la vida. Entonces, el marco teórico que utilizamos para interpretar los casos es seguridad pública más derechos humanos. La seguridad debe ejecutarse dentro de límites constitucionales e internacionales como un espacio de control jurídico. Derecho a la vida no se limita a prohibir privaciones arbitrarias, también exige prevención, regulación, investigación y protección efectiva. Acuérdense que es el derecho a la vida y cada ser humano tiene derecho a la vida, a la protección y a una vida digna. Entonces, ¿qué más estamos viendo en el marco teórico? Uso de la fuerza. Debe ser excepcional, la fuerza letal exige un estándar todavía más estricto y solo puede emplearse cuando absolutamente sea necesaria. Posibles ejecuciones judiciales, otro que investigamos en el marco teórico, es no toda muerte causada por un agente estatal constituye una ejecución extrajudicial. La calificación exige analizar contexto, legalidad, fuerza utilizada e investigación. Entonces, en lo que utilizamos el marco teórico tenemos la Constitución, Confederación Mexicana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, donde la Constitución y el artículo 66 habla de la inviolabilidad de la vida. El artículo 158 habla de la Fuerza Armada, donde policía protegen derechos liberales y libertades, y garantías. El artículo 163, policía atiende seguridad ciudadana y orden público. El artículo 393 es el deber estatal que garantiza seguridad humana. La Confederación Americana de Derechos Humanos, ¿qué dice el artículo 1.1? Respetar y garantizar los derechos. El artículo 4.1, protección legal del derecho a la vida. La privación arbitraria de la vida está prohibida. La obligación de garantía exige respuestas institucionales efectivas, que haya respuesta acerca de casos que tienen que ver con violación de derechos humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zambrano Vélez, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad. Otro punto es la fuerza letal debe ser minimizada y no debe ser absolutamente necesaria. 3. La investigación seria, independiente, imparcial y efectiva integra la protección del derecho a la vida. La Corte analiza también la responsabilidad internacional estatal, la culpabilidad penal individual. Entonces, eso en que respecta esta primera parte, porque nuestra compañera, la doctora Fanny, continúa con el resto del caso. Continuando con nuestra exposición de tema de investigación, en la diapositiva número 10 tenemos la matriz de análisis. Para que el contraste no quedara únicamente en apreciaciones generales, utilizamos 5 criterios. De estos 5 criterios tenemos los siguientes. Primero, la competencia. Segundo, legalidad. Tercero, necesidad. Cuarto, proporcionalidad. Y quinto, el control posterior. Estos parámetros son especialmente relevantes porque la Corte Interamericana sostiene que la fuerza letal debe ser excepcional y que cuando agentes estatales utilizan armas de fuego con consecuencias fatales, la investigación sería independiente, imparcial y efectiva, constituyendo elementos fundamentales de la protección del derecho de la vida.
los resultados en las actuaciones de la policía en el tema Piñas. Publicando estos criterios, el primer hecho analizado corresponde a una actuación de la Policía Nacional ocurrida el 5 de noviembre del 2024 en el sector Piñas, distrito de Milagro. Según la información institucional examinada, los agentes atendieron una alerta relacionada con un presunto robo. Hubo una persecución, la versión es de que los supuestos delincuentes dispararon a los agentes, hubieron pruebas de reportes de balística. Sin embargo, para nuestra investigación, esa calificación institucional constituye una fuente sobre los hechos, pero no reemplaza el análisis jurídico. Es verdad, existieron los indicios, como ya lo mencioné, reportados que constataban una motocicleta, un revólver, un cartucho percudido y daños por proyectiles en el patrullero. De acuerdo a lo relacionado con los resultados, la actuación militar en Chontillo. Este es el segundo hecho. Presenta prácticamente características diferentes y una documentación más amplia. Según la Fiscalía General del Estado, una intervención ocurrida el 16 de marzo del 2026 en Chontillo, Milagro, derivó en el procesamiento de 7 militares por presunto extralimitamiento en la ejecución de un proyecto de servicio con resultados de muerte. 2 recibieron prisión preventiva y los otros 5 tuvieron otras medidas cautelares. El hecho dejó una persona fallecida y otra herida, y la instrucción fiscal fue fijada en 90 días. Nosotros dentro de nuestra investigación, pues también analizamos casos parecidos aquí en el Ecuador, comparados con los de Milagro, para no dejar que Milagro de manera aislada totalmente, que sea solo Milagro. Entonces, analizamos también, revisamos documentación institucional sobre otros casos ecuatorianos, entre otros los casos Narváez Jácome y Cotocollao, los 4 de las Malvinas relacionados con las Fuerzas Armadas. Estos antecedentes no se utilizaron para afirmar que lo ocurrido en Milagro sea idéntico. Su utilidad consiste en demostrar que la investigación del uso prácticamente potencial de ilegítimo de la fuerza. Ellos actuaron de una manera ilegítima, contraviniendo de esta manera el derecho a la vida. Constituye actualmente un problema institucional sumamente relevante en el Ecuador. Además, la Fiscalía General del Estado registra una unidad especializada en investigación de uso legítimo de la fuerza. Esto fue creada en el 2023. Por tanto, existe también una respuesta institucional especializada para investigar este tipo de acontecimientos. El contraste de Piñas versus Chontillo. En nuestra investigación, este cuadro concentra uno de los resultados, principalmente este cuadro es la base fundamental en nuestro artículo. En Piñas, respecto de la competencia, la actuación de esto se relaciona en principio con las funciones
constitucionales de seguridad ciudadana de la Policía Nacional. Además, existe una amenaza armada reportada por la propia institución, lo que resulta jurídicamente relevante para analizar la necesidad del uso de la fuerza. No podemos emitir una conclusión jurídica para ambas actuaciones, porque los estándares interamericanos deben aplicarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada intervención. La propia Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado que una amenaza criminal puede justificar el despliegue de fuerzas de seguridad, pero la lucha contra el crimen debe preservar simultáneamente la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos. Cumplimiento de los objetivos específicos en nuestro trabajo, ahora podemos demostrar de manera concreta que sí cumplimos nuestros objetivos específicos. Porque respecto del primer objetivo, identificamos los principales estándares de protección del derecho a la vida, el deber de respeto y garantías de excepcionalidad del uso de la fuerza y también la necesidad, la proporcionalidad, la humanidad y obligaciones de investigar. Respecto del segundo objetivo, examinamos dos actuaciones, concretamente las documentadas en Milagro, Piñas, correspondientes a Policía Nacional en 2024, y Chontillo, correspondiente a Fuerzas Armadas en 2026. Respecto al tercer objetivo, contrastamos esos hechos con la Constitución, la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. El resultado fue que Piñas plantea principalmente interrogantes para necesidad y proporcionalidad frente a la presunta agresión armada, mientras que Chontillo incorpora adicionalmente cuestionamientos sobre competencias y legalidad, además de la necesidad, proporcionalidad y posterior investigación. Por lo tanto, los tres objetivos específicos fueron abordados y los resultados convergentes en la respuesta de nuestra pregunta principal. Respuesta a la pregunta de investigación. Llegamos entonces a la pregunta central. ¿En qué medida estas actuaciones son compatibles con la protección del derecho a la vida? Nuestra respuesta es que no existe fundamento suficiente para declarar una compatibilidad general de las actuaciones estudiadas. Tampoco existe fundamento suficiente para afirmar solamente a partir de las fuentes examinadas que ambos acontecimientos constituyan ejecuciones extrajudiciales. En Piñas, la compatibilidad dependerá especialmente de determinar si la amenaza armada reportada fue real y si la respuesta fue necesaria y proporcional. En Chontillo existen elementos que justifican un escrutinio mayor. El cuestionamiento sobre autorización y jurisdicción, resultado mortal y la investigación penal actualmente desarrollada. Por lo tanto, nuestra respuesta no es simplemente sí o no. La conclusión
Jurídicamente correcta es que la compatibilidad debe determinarse individualmente mediante evidencia suficiente. Además, debe ser aplicada rigurosamente a los estándares interamericanos. Conclusiones. De la investigación, obtenemos 6 conclusiones. Primero, el derecho a la vida genera obligaciones negativas y positivas. Segundo, la seguridad pública no autoriza un solo uso ilimitado de la fuerza. La fuerza letal constituye el nivel más excepcional y debe limitarse a aquello absolutamente necesario. Tercero, en Piñas, la presunta agresión armada constituye un elemento relevante, pero no basta por sí sola para demostrar que toda la respuesta policial fue proporcional. Cuarto, en Chontillo, la posible falta de autorización o jurisdicción junto con la muerte y la la persona herida, exige un control jurídico reforzado. Quinto, debemos evitar equiparar automáticamente conceptos como extralimitación, muerte potencialmente ilícita y ejecución extrajudicial. Y sexto, la compatibilidad con el derecho a la vida debe establecerse caso por caso, utilizando evidencia suficiente y no únicamente la finalidad de seguridad invocada por el Estado. Nuestros aportes, finalmente, identificamos 3 tipos de aportes. En el ámbito académico, la investigación traslada una discusión nacional sobre seguridad, militarización y derechos humanos a un territorio específico como Milagro y articula doctrina, jurisprudencia y documentación oficial. En el ámbito jurídico, podemos diferenciar entre la legitimidad de la finalidad perseguida y la legitimidad de los medios empleados. Que una operación tenga como objetivo combatir la delincuencia no significa que automáticamente que cualquier utilización de la fuerza sea jurídicamente válida. En el ámbito social, el artículo demuestra que seguridad y derechos humanos no deberían plantearse como objetivos incompatibles. Una política de seguridad compatible con un Estado constitucional debe proteger a la población y al mismo tiempo establecer límites, controles e investigaciones cuando la actuación estatal compromete derechos fundamentales, como es el derecho a la vida. En nuestro cierre, en nuestra última diapositiva, para finalizar, nuestra investigación permite sostener una idea central. La eficacia de la seguridad pública no puede medirse únicamente por la capacidad estatal. El sistema interamericano no impide que el Estado utilice legítimamente la fuerza cuando sea necesario, lo que establece con límites para evitar que esa fuerza se convierta en arbitrariedad. Como señaló la Corte Interamericana
en sembrado Belis, incluso frente a amenazas criminales que pueden justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas de Seguridad, el Estado continúa obligado a preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, el desafío no consiste en escoger entre seguridad o derechos humanos, jamás, sino en construir una seguridad pública que sea compatible con los derechos humanos. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación de nuestra investigación. Éxitos y bendiciones.